Bienvenido al podcast de México Financiero, donde la información transforma tus decisiones. ¿Qué tan lejos llegarías por un sueño? Imagínate dejarlo todo, llegar a un país extraño y sin hablar una sola palabra de su idioma. Y no solo sobrevivir, sino conquistar su sistema académico y profesional. Bienvenidos hoy a esta cápsula de México Financiero Podcast y como saben estamos hablando sobre el poder de las mujeres en este mes y hoy nos acompaña una voz que rompe fronteras. Ella es Florian Rey Fernández. Quiero platicarles un poquito sobre ella porque su historia la verdad es que inspira, pero también nos da esa perspectiva de que las cosas no son imposibles. Y quiero platicarles que ella es politóloga México-alemana, es experta en migración y sobre todo, yo creo que algo de lo más importante es que es una maestra en la reinvención, porque Florian no solo aprendió a hablar alemán, sino aprendió que el talento no tiene nacionalidad y que la disciplina es el idioma universal del éxito. Hasta se me erizó la piel de este inicio de podcast. Hoy vamos a descubrir justamente cómo ese liderazgo femenino está rediseñando el mapa del talento internacional. Y por eso quiero darle la bienvenida. Florian, qué gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Hola, muchísimas gracias en primer lugar por haberme invitado a tu podcast. La verdad es que siento muy, muy bonito cuando alguien me escribe diciéndome que mi historia los ha inspirado de diferentes maneras y cuando tú me escribiste, me alegró mucho, porque eso quiere decir que tengo algo que aportar a quienes nos escuchan el día de hoy. Así que muchas gracias por invitarme a este espacio. Muchas gracias a ti por aceptar, porque tengo que decirles a todos en la audiencia que de hecho ahorita son las 7 de la mañana en Ciudad de México y las 2 de la tarde en Frankfurt, así que pues hoy estamos partiéndole un poquito el día a Florian, pero muchas gracias por estar aquí. Y como ya saben, a toda nuestra audiencia, vamos a hacer algunas preguntas concretas, vamos a platicar sobre su carrera y ante todo sobre, en verdad, la gran experiencia que tiene, porque ahorita lo van a descubrir. Florian, tú pasaste de no hablar ni una gota de alemán a graduarte en esa lengua. Y la verdad es que no es fácil el alemán, ¿no? Yo creo que todos los que hemos de pronto experimentado un poquito el quererlo aprender, pues no es sencillo, y aparte de que Alemania es una de las regiones más exigentes del mundo. Y creo que aquí entra mucho la parte de resiliencia. ¿Tú qué habilidad nos dirías que pesa más para conquistar un entorno ajeno? Porque tú te fuiste de México, pues podríamos hablar de que ya hace una década, ¿no? Y la verdad es que eso yo creo que es algo bien valiente, porque es irnos a un lugar donde no dominamos el idioma, donde no lo conocemos, donde evidentemente podemos llegar a tener un choque cultural. ¿Qué habilidad crees que te ayudó para poder llegar y adaptarte, y no nada más adaptarte, sino conquistar ese territorio? Mira, yo la verdad es que, digamos, que conquisté este nuevo entorno gracias a la consistencia, sin duda. Porque no es el talento, no eran los contactos, ni tampoco pues el idioma, ¿no? Era la consistencia, que es lo que tienes que hacer, aunque ese día no tengas ganas, aunque nadie te vea, aunque los resultados todavía no sean visibles, ni sean como tú esperas. Cuando yo llegué a Europa, llegué hablando muy, muy poco alemán y no hubo un momento mágico en donde todo encajó, sino que hubo miles de días completamente normales en que no sabía por qué estaba haciendo todo el esfuerzo. Pero aún así decidí seguir. Y bueno, lo que hice es estudiar todos los días en vez de salir con mis amigos una vez llegando a Europa, y salir a conocer a gente también local.
en vez de salir a pues lo que yo ya conocía, que eran mis amigos mexicanos o la comunidad latina. También me esforzaba en intentar una conversación, aunque también me muriera de vergüenza, ¿no? Porque también eso es algo que te hace, bueno, te para también en el progreso. Cuando te mueres de vergüenza y prefieres no hablar otro idioma. Y también me pasaba que a veces, muchas veces, de hecho, no entendía los chistes de mis amigos. Entonces, muchas veces me tocaba solamente ser ahí la oyente del grupo de amigos, ¿no? Pero siempre me tocaba estar escuchando lo que la gente decía. Y era esa consistencia que tenía. Y la consistencia no es clamorosa, pero es lo que separa a quienes terminan el proceso de quienes lo abandonan a la mitad. Y yo sabía que necesitaba el idioma para poder entender mi nuevo entorno. Entonces, en un entorno ajeno, en donde todo te recuerda que no perteneces como del todo, mantener ese ritmo de consistencia es el acto de resiliencia más poderoso que existe. Me encanta eso porque creo que le diste a un punto bien importante. Es lo que separa a la gente que lo intenta de quien finaliza el proceso, y eso es muy cierto en muchas de las cosas que hacemos. La verdad es que estamos muy acostumbrados y yo creo que como raza humana, no diría ni que Latinoamérica ni México, sino que muchas veces dejamos perder ciertos procesos por no ver avances, y desgraciadamente o afortunadamente, si nosotros hubiéramos dado esa milla extra, o sea, a lo mejor hubiéramos, como dicen ahora, desbloqueado nuevos niveles o en su defecto llegado a nuevas personas. Y eso que dices sobre háblale a la gente aunque te mueras de vergüenza, me gusta mucho porque eso sí pasa. O sea, eso es muy común. A la gente en general, digo, no sé, a mí me pasa o me pasaba que de pronto entablar una conversación nueva con una persona que no conozco era bien complicado, ¿no? Sí, Y de pronto un día te tienes que agarrar y decir, ni modo, un hola, o un cómo estás, o hacer una plática, cómo ves el clima, y empiezas a como que abrir a la gente, ¿no? Totalmente. O sea, yo creo que aún en nuestro propio idioma, también el hablar con gente desconocida ya es un reto. Ahora imagínate cuando estás hablando con gente desconocida de otra cultura, en otro idioma que justamente como dijiste hace ratito, no se conoce por ser un idioma fácil. El alemán tiene muchas reglas gramaticales que toman años en aprenderse, y siempre estás pensando, dije esto bien, dije este artículo bien, ya me equivoqué, ¿no? Y justamente es lo que nos bloquea. Y decimos, no, o sea, ¿para qué voy a intentar? Voy a sonar ridículo. Y no, o sea, es justamente, de hecho, es como ese atrevimiento a decir, no, prefiero hacer errores, pero saber que lo que aprendí hoy lo voy a utilizar en esta conversación para simplemente implementar mi progreso, implementar lo que ya aprendí, y ese progreso es como se va acumulando en el tiempo, y al final eso es lo que te define el futuro, ¿no? Lo que define como, pues, qué tan lejos has llegado. Pero claro, ese progreso es lento, es pequeño, ¿no? Y claro, es esa mentalidad de que o nos bloqueamos o somos también pacientes con nosotros mismos y decimos, no, o sea, no va a ser perfecto, pero me tengo que atrever, porque si no me atrevo, no voy a poder progresar. Exacto, y como dices, el progreso es acumulativo, y yo creo que algo padre, yo creo que para todos los que nos están viendo y a lo mejor no dominan un idioma, un segundo idioma o un tercer idioma, no se detengan. Me ha pasado de pronto cuando estás en otros países que no son de tu primer idioma o de tu primer lengua, que realmente uno como persona es el que se hace las historias de me va a salir mal y se van a burlar de mí, pero la gente no es tu primer idioma y sabe que puedes cometer errores y no los juzga. Entonces, yo creo que es un poco darle la vuelta a esa situación de vergüenza que nada más nosotros nos construimos. Y ahí va la segunda pregunta, hablando de ir construyendo. Suscríbete y no te pierdas el mejor contenido de México Financiero. Tú, pues, has asesorado migratoriamente a mucha gente, de hecho es tu trabajo, ¿no? Uh-huh. Y ciertamente me imagino que has visto a un montón de profesionales que tiran la toalla, ¿no? Que dicen, ¿sabes qué?
ya no puedo, no me acostumbré, no es lo mío. Y quiero que me digas también desde tu óptica, ¿cuál es ese activo intangible o si le pudiéramos llamar superpoder que las mujeres latinas llevan en la maleta y que las empresas a lo mejor todavía no están capitalizando como podrían? ¿Qué es ese superpoder de mujer latina que dirías, somos superpower por esto? Yo le llamo la reinvención de identidad. Ese es el proceso justamente más exigente y más valioso que puede vivir una persona. Cuando migramos no solamente cambiamos de país, también nos enfrentamos a una pregunta que muy poca gente en el mundo tiene que responder de manera tan consciente, que es ¿quién soy yo cuando le quito el contexto que me daba sentido? O sea, sin mi familia cerca, sin mi idioma, sin los códigos culturales que me hacían legible para los demás. ¿Qué es lo que queda? Y justamente descubrí que eso que queda es tu base y desde ahí puedes construir algo más sólido que lo que tenías antes, porque ya no está apoyado en circunstancias externas, está apoyado solo en ti. Y en el proceso de reinvención también generas también una habilidad extraordinaria, la habilidad, capacidad de navegar entre diferentes mundos, o sea, entre culturas. Puedes comenzar a descifrar lo que no se dice en una reunión, de entender los matices culturales en una negociación, de construir confianza en culturas donde la confianza se gana despacio, pero también se pierde rápido. Y las mujeres latinas migrantes nos ganamos la confianza de la gente de manera natural porque sabemos ser auténticas. Y en los negocios internacionales la habilidad de navegar entre dos mundos sin perder el hilo de quiénes somos también vale oro. Cuando una empresa internacional o una empresa contrata a una mujer con esta trayectoria, no está contratando solo un perfil calificado, está contratando a alguien que ya se reinventó una vez y que sabe exactamente cómo hacerlo de nuevo cuando el mercado lo exija. Y en un mundo que cambia tan rápido, esa capacidad de adaptación sin perder el núcleo es quizás el activo más escaso que existe. Sin duda, me dejaste sin palabras porque en verdad lo pusiste en un contexto tan sencillo, pero tan fuerte. Iba concatenando los puntos que mencionabas y en verdad sí, o sea, si tú pones a una persona migrante que va cambiando de país, que va cambiando de entorno, que se atreve, que sale, que conoce, eventualmente empieza a leer mejor a las personas. Y una lectura de personas nos puede dar una ventaja competitiva bien importante. Las empresas, como lo mencionabas, no están contratando nada más un perfil calificado, sino un perfil que evoluciona con las necesidades, y eso es muy, muy importante en cualquier lado, porque sí, la verdad es que hoy en día las cadenas están avanzando de manera rápida, las noticias, la información, nos encontramos en un momento privilegiado y eso creo que es algo muy, muy, muy de alto valor para las personas que se atreven a dar ese paso. Y de hecho, creo que hoy hemos reflexionado sobre cómo las sociedades y las empresas integran este talento internacional. Pero aún así yo creo que hay algunas empresas que se resisten un poquito a la integración, a la diversidad. Si tú, Florian, hoy tuvieras frente a ti a una CEO que duda de la diversidad, ¿qué realidad le pondrías sobre la mesa para demostrarle que invertir en el liderazgo de mujeres migrantes, de personas que buscan otros escenarios, es la decisión más inteligente para ellas? Mira, voy a ser honesta con ese CEO. No existen todavía estudios específicos que midan el retorno de invertir en liderazgo femenino migrante. Y eso en sí mismo ya dice algo, porque estamos dejando valor sobre la mesa sin siquiera molestarnos en medirlo. Pero lo que sí tenemos son datos sobre talento migrante en general y que son contundentes. O sea, de acuerdo a un estudio de la Fundación Friedrich Naumann,
el 23% de los fundadores de las startups más valiosas de Alemania, los unicornios, nacieron en el extranjero. Es decir, el talento migrante no solo crea empresas ambiciosas y con proyección internacional. Y también McKinsey analizó más de 1,000 empresas en un estudio en 23 países. Encontró que las compañías con más diversidad en sus equipos directivos tienen un 39% más de probabilidad de superar financieramente a su competencia. Ahora bien, como asesora, yo trabajé en la implementación de la política migratoria de trabajadores calificados en Alemania, una oración súper larga, bla, 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 bla. Bueno, pero yo vi desde adentro cómo el país más poderoso de Europa llegó a una conclusión muy concreta. Alemania no puede sostener su economía sin talento internacional. Y eso no es una postura política actual, es también por una realidad demográfica y económica. Y la respuesta del gobierno no fue en hacer una campaña de sensibilización, sino fue cambiar sus leyes directamente. Cuando los datos hablan, los gobiernos serios actúan. Entonces, yo le preguntaría a ese CEO si el gobierno alemán ya tomó esa decisión, si los números ya lo respaldan, ¿qué estás esperando tú? No te estoy diciendo que hagas como el bien, te estoy diciendo que es un buen negocio. Es una estrategia también, y el talento que no contratas hoy puede ser tu competencia de mañana. Exacto, no dejes el dinero en la mesa y como dices, o sea, hay datos, hay leyes, no es algo nuevo que alguien haya dicho, ¿sabes? No es algo que no se esté estudiando y que no haya dado resultados. Creo que los datos que has dado nos dan una muy buena y una muy clara idea sobre lo que está pasando en la parte migratoria y no es algo que vaya a decrecer en adelante. Creo que hoy estamos en un mundo más globalizado que nunca y esto tan solo nos da la oportunidad de estar a miles de kilómetros tú y yo platicando y a miles de personas que nos están viendo hoy en el podcast, en YouTube, en Spotify, en nuestro website. Eso es algo que estamos en un momento donde hay que capitalizarlo. Y la verdad es que... Suscríbete y no te pierdas el mejor contenido de México Financiero. Tu historia, en verdad, yo la veo y parece un cohete que va subiendo y subiendo, porque nos hablas de estudio, de idioma, das consultoría, o sea, lo podríamos, yo te diría que yo lo resumo como en éxito, pero yo creo, y ahí quiero preguntarte desde un punto de vista, híjole, como preguntándole al lado humano del rockstar, ¿hubo algún momento donde tú dudaras, donde tuvieras miedo? Me gustaría saber si existió ese momento, o fueron varios, ¿dónde encontraste tú la fuerza? ¿Y qué consejo le darías a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres que nos ven el día de hoy para saber que todo lo que tú has logrado es totalmente posible, que ellas tienen ese poder, ese superpoder para poder lograr tantas cosas como se lo propongan? Me encanta esta pregunta porque, como dices, no todo es color de rosa, ¿no? Y claro que han habido momentos de duda. Te voy a contar también de uno muy concreto. Estaba viviendo en Múnich, aquí en Alemania, estudiando completamente en alemán, ¿no? Y bueno, como tú dijiste al principio, un idioma que había aprendido desde cero, y el sistema universitario alemán no te perdona. Si repruebas un examen más de 3 veces o 3 veces te exmatriculan sin otra oportunidad. Yo me había venido justamente al extranjero para estudiar mi carrera. Entonces, para mí, el hecho de la idea de que me podrían exmatricular en algún momento era inimaginable, porque para eso me vine a Europa. Entonces, yo ya había reprobado una materia y para mí, yo ya trataba ese hecho como si fuera, como si nada más tuviera una siguiente vez para aprobar un examen. Entonces empecé a dar todo de mí, como si me quedara la última oportunidad de aprobar ese examen. Y había días en que el miedo era tan físico que lo sentía en el cuerpo y también el sentimiento de duda
de si lo iba a lograr o no. Me puse a leer y también descubrí algo que me cambió mi mentalidad bastante. Es la diferencia entre ocuparse y preocuparse. Preocuparse es darle vueltas al problema sin mover. Y ocuparse es hacer lo único que puedes hacer hoy, ahora, con lo que tienes, el recurso que tienes ahora, ¿no? Lo que te queda enfrente. Y yo dije, me tengo que concentrar en esto, en ocuparme solamente. Entonces lo que hice era estudiar sesiones intensas, preparar el examen y seguir cuando no había garantías de nada y aunque no tuviera ya fuerzas. Que también tenía que estudiar, tenía que trabajar mientras estudiaba. Entonces mi tiempo era súper limitado, sí. O sea, era estudiar, trabajar y descansar. Y bueno, tenía que saber cómo hacer, cómo aprovechar ese tiempo de gran manera, ¿no? Entonces encontré mi fuerza en algo que yo llamo mi antivisión, que es no imaginar el futuro que quería, sino en recordar la parte de mi pasado a la que no quería regresar. Y había una versión de mi vida de la que me había prometido yo también alejarme. No quería regresar ahí. Y ese recuerdo constante fue más poderoso que cualquier motivación positiva. Digo, las afirmaciones también, las motivaciones positivas son importantes también. No quiero decir que no afirmaba, no me visualizaba logrando algo, sino, o sea, sí hacía eso, pero lo que me hacía seguir adelante justamente era esa antivisión. Cuando ya no tenía ganas, me acordaba de eso, mi antivisión. Y me prometí a mí misma que pasara lo que pasara también, yo iba a terminar esa carrera. Entonces, yo quería estudiar mis estudios, estudiar esa carrera, licenciatura en Europa, da igual, yo estudio, hago lo que tengo que hacer, me ocupo, no me preocupo, y si me preocupo, me empiezo a ocupar. Y entonces ganas momentum, justamente, cuando te empiezas a ocupar. Y bueno, terminé mi licenciatura en alemán, como dijiste tú, en una de las regiones más exigentes de Europa, así que a las niñas y mujeres que nos ven hoy, les digo 3 cosas muy concretas. La primera es, cuando quieren lograr algo, si quieres lograr algo, sigue hacia adelante, aunque nadie te vea. Los logros más sólidos de tu vida van a ser los que construiste en silencio, sin aplausos, sin garantías de nada. Eso es uno. Y justamente yo tuve que cerrar mi Instagram en un par de semestres, porque cuando yo veía mis redes sociales también, pues decía, es que todo el mundo se la está pasando bien y yo tengo que estudiar aquí horas, ¿sabes? Ahí encerrada en la biblioteca o en la casa haciendo cosas aburridas. Era difícil, o sea, me tocaba cerrar también como mis redes sociales y decir no, pero también dije no, o sea, no tiene que ver también, pues cerrar mis redes sociales, es saber qué es lo que consumo también, que voy a hablar también de eso ahorita, en un ratito. Pero sí, o sea, igual no estás publicándote a ti haciendo algo padre, pero tú sabes que estás haciendo algo por ti y eso es como también lo que te define. Y bueno, la segunda, yo diría que elijan también muy bien a quienes dejan estar cerca de ustedes, porque el círculo cercano no es decorativo, digámoslo así, es el ambiente en el que creces o en el que también te quedas estancada. O sea, puedes crecer o te puedes quedar estancada. Mi consejo es que también te rodees de personas que te apoyen genuinamente, que estén ahí para ti cuando lo necesitas genuinamente. Y también de gente que ya estén donde tú quieres estar o que al menos también estén caminando contigo en la misma dirección. Eso también es muy valioso. El tercer punto, lean a gente que haya logrado lo que ustedes quieren lograr, y no para copiar su camino, sino para entender que ese camino existe y que, bueno, que ya puedas también entender a alguien que ya estuvo en donde tú estás ahora y que también tuvo ese miedo que tú tienes y que aún así siguió adelante. Eso no tiene precio cuando estás sola en un país ajeno a las 2 de la mañana preguntándote si todo lo que estás haciendo vale la pena o no. Sin duda, te digo algo, o sea, en verdad me encantaría que tantas niñas, jóvenes y mujeres pudieran escuchar estos consejos que les estás dando. O sea, yo creo que si pudiera poner un altavoz en las calles de México poniendo estas palabras, creo que cambiaríamos muchas perspectivas, simplificaríamos muchas veces ese miedo que nos da el ocuparnos en lugar de preocuparnos,
porque como dices, pues la preocupación es un tema totalmente mental, pero cuando nos ocupamos, eso pasa del papel a la realidad y es cuando se materializan las cosas. Florian, me encanta, te prometo que con estos 3 consejos, o sea, real me dejaste sin palabras, lo decía hace un momento. Gracias. No. Tú ahorita ya eres una persona pública allá en Alemania, la verdad es que eso también me da mucho gusto, todo lo que has hecho, todo lo que has logrado, me inspira ver a personas que en verdad tienen esa pasión por lo que hacen, tienen esas ganas de salir adelante, tienen ese empuje para hacerlo y que nos muestran ese lado humano de que pues obviamente no todo es el Instagram post, sino pues obviamente hay mucho trabajo detrás y lo que vemos pues es la punta del iceberg. Y seguramente habrá muchas jóvenes que todavía tengan dudas, que a lo mejor necesiten un consejo, mujeres que quieran, ¿no?, saber cómo vas llevando ese día a día. ¿Hay alguna red social donde te podamos encontrar para a lo mejor poder inspirarnos cuando de pronto necesitemos este tipo de ayuda? Sí, bueno, me pueden seguir en mi Instagram, que es @Florian, como mi nombre, Florian Rey F, Okay. y ahí voy a estar publicando justamente sobre este tipo de contenido. Y también en mi LinkedIn. En mi LinkedIn me encuentran con mi nombre, Florian Rey Fernández. Ahí voy a estar publicando también más temas en concreto de, los temas actuales sobre la migración internacional hacia Alemania, Austria. Y bueno, me encantaría también conectar con muchas personas que también les interesen ese tipo de temas, pero también el tema de crecimiento. Al final, las redes entre mujeres también son muy valiosas. Algo que he aprendido en los últimos años es en saber, pues no solamente celebrar los logros de otras mujeres, sino también crear redes en donde si tú necesitas algo, tú saber que tienes a una persona, sobre todo una otra mujer, a quién recurrir, igual con sus conocimientos profesionales, y ir creando ese tipo de redes también son muy valiosas. Así que si hay aquí alguien que quiera también conectar conmigo, yo estoy encantada de tener también a muchas mujeres valientes, con ganas de crecer, de México y de Latinoamérica, y bueno, pues espero encontrarnos por ahí. Muchas gracias, Florian. Yo creo que ha sido una plática súper emotiva la de hoy, ha sido una plática que es inspirador. O sea, yo no creo que no puedo decir otra cosa más que es inspirador. Incluso, digo, me incluyo entre la gente que hoy está saliendo con un cambio de chip, ¿no?, de las palabras que nos has compartido. Gracias. Ha sido una plática padrísima, ha sido una plática en la que incluso me he tomado ese tiempo ahorita de reflexionar varias cosas, me han caído ciertos 20 y digo, wow, o sea, Claro, es que no es fácil. De empezarnos a ocupar en más cosas todavía. Y eso es algo que espero que le estemos contagiando a nuestra audiencia, a la audiencia que nos ve, a hombres, a mujeres, a niños, Totalmente. niñas, jóvenes. Eso es uno de los principales objetivos que tenemos en México Financiero, el poder mostrarles que todo se puede, el poder mostrarles el lado humano, no más allá de la parte financiera, que es nuestro core, pero creo que va mucho de la mano con cómo nos estemos desarrollando. Y en verdad, Florian, quiero darte las gracias por estar el día de hoy con nosotros. Quiero agradecerte en nombre de todo el equipo que conformamos México Financiero, de la audiencia también, y esperamos que te tengamos por acá en más ocasiones, porque creo que este tipo de speakers son los que vale mucho la pena escuchar. Y a nuestra audiencia, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Espero en verdad que esta plática les haya gustado y recuerden que, si bien en marzo estamos conmemorando a grandes mujeres con grandes historias, pues esto es algo que nunca se acaba, es algo que tenemos que hacer todos los días y sin duda creo que si esto les aporta algo a ustedes, ya estamos del otro lado. Nos vemos en una próxima cápsula de México Financiero Podcast
y les mandamos un muy fuerte abrazo. Si te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita. Nos vemos pronto.